Buenas tardes, estimados alumnos y alumnas. Aquí vamos a iniciar el curso de coaching y para este curso me he propuesto poder invitarles a ustedes, compartir un poco sobre un tema que tanto me apasiona, un tema que me ha marcado y me ha cambiado la vida. Coaching. Coaching en este caso para el desarrollo del potencial humano, o podemos decir para la gestión de personas, la gestión de los recursos humanos. Bien, el curso anterior, habilidades directivas, seguramente nos va a servir de base, de idea, justamente para ir aplicando un tema del coaching que no podía faltar en un programa de gestión de recursos humanos. En el presente programa nos hemos propuesto como la plana docente y cualquier tema que dicten deben ser especializados en recursos humanos. Así sea desde la legislación laboral, así sea de las habilidades directivas y el curso de procesos de recursos humanos y así todos los cursos. Entonces, lo que buscamos es justamente la aplicación y el enfoque que le podamos dar, en este caso, a la gestión de personas. Y esta vez vamos a desarrollar en las siguientes 4 sesiones el tema de coaching. Al comienzo de todo curso me gusta establecer los acuerdos bien en un principio. En este caso, para este curso se han previsto 4 sesiones como igual que las anteriores y lo realizaremos en este horario de 4 a 7. ¿No? Este curso igualmente va a ser evaluable, va a haber un examen. Como siempre se les va a proporcionar y lo demás como trabajos individuales, trabajos incluso el grupal va a ser como una sesión observada. El trabajo grupal va a ser entre dos personas. Eso ya lo vamos a coordinar. Obviamente va a haber un tiempo necesario a fin que lo puedan realizar. Y además no les quiero enredar porque creo que estos días todavía deben presentar su otra actividad, ¿no? Para no acumular. Creo que la siguiente semana voy a ser mucho más enfático, específico, para mostrarles, indicarles qué es lo que deben de realizar. Y en el proceso que nos toca estar, vamos a interactuar, pueden consultar, entonces de eso se trata, ¿no? Pero antes quiero aclarar, a pesar de que me haya presentado, creo que será momento de que todos nos miremos de esta forma, ¿no? O sea, los títulos, todo lo demás que de un lado, creo que podemos tratarnos de igual a igual. Yo para adelante les autorizo que me digan y no necesariamente licenciado y todas las cosas. Es una forma, justamente, el propósito del coaching es que valora a las personas, tiene una creencia firme en que las personas tienen potencialidades y como tal el trato debe ser igual. Entonces no me voy a hacer problemas por esa parte. Adelante. Y lo otro, voy a permitir que este curso sea diferente de los anteriores. Buscaré mostrarles algunos ejemplos desde mi experiencia y finalmente va a ser más una conversación, de igual a igual, ¿no? Y el coaching se aprende haciendo, conversando. Por eso nosotros denominamos como aprenderás el coaching coacheando. Y es importante respetar los diferentes puntos de vista.
obviamente por la cultura, los valores y su forma de ser de cualquier persona siempre va a ser diferente. Siempre va a ser diferente. Mientras consideremos el respeto y el aprecio hacia la persona bien, y lo demás, la comunicación directa, cualquier tema o forma de ser, debe ser respetado. Debe ser respetado. Obviamente, son observaciones, son diferentes formas de ver, nada más eso. Entonces, el coaching justamente se enfoca en los valores de las personas, en los valores de las personas, ¿no? Y otro tema que cada quien debe asumir la responsabilidad por su aprendizaje. Eso es importante en el coaching. Asumir la responsabilidad por su aprendizaje. Y lo mínimo que se les pide en la evaluación es lo más mínimo. Obviamente, uno puede superar eso. Y el coaching, como les digo, es una disciplina de mucha práctica. La participación es importante, aquí un poco más nos conoceremos. El uso del teléfono, o pueden apagarlo o pueden tenerlo de modo silencio o vibración. Finalmente, cualquier emergencia o cualquier llamada de emergencia pueden tener y de forma discreta tienen la puerta de atrás y pueden contestar esa llamada. Los servicios higiénicos, hoy es casi, sábado, a un día del Día del Padre, que se han suspendido casi muchos programas, nosotros no quisimos hacerlo. En caso de los servicios higiénicos lo tienen al fondo, mixto por los sábados. Entonces, eso como una forma de decir las cosas como son. Y las emergencias. No sabemos en este transcurso qué podría suscitar, quizás cualquier evento no deseado. Obviamente no quisiéramos, pero es mejor tomarlo en cuenta. ¿Qué hacer en esos casos? ¿Qué hacer en esos casos? No vale desesperarse, buscar un punto de evacuación seguro en donde uno pueda permanecer hasta que pase el evento. Y realmente una época hace 7-8 años sí ocurrió, pues, incluso en un curso de seguridad industrial, y pese de que al principio en todos los cursos siempre se comentaba este tema, pero finalmente hubo desesperación. Una persona se cayó y se lastimó, ¿no? Entonces, la calma es el mejor recurso para afrontar una emergencia. La calma. Y obviamente la responsabilidad por uno mismo también. Entonces, eso como un tema preventivo. Bien. La organización de esta sesión va a ser participación activa, el optimismo, el intercambio de experiencias. Pueden comentarnos o cuando estoy exponiendo puedes levantar la mano, puedes interrumpirme, te autorizo y puedes comentarnos algo que tú veas necesario compartir entre sus compañeros. Las preguntas importantes. Y justamente el coaching se basa en las preguntas. Las preguntas es muy fundamental. Pregunten. No hay preguntas, tontos. Solamente pregunten. Entonces, los inteligentes preguntan ¿para qué? Para aprender más. Eso es. Y obviamente la gente humilde también, ¿no? La gente humilde e inteligente. El tiempo pasa rápido y quisiéramos optimizar de la mejor forma en los espacios que nos toca desarrollar. En este caso, espero que tengan expectativas por el curso. Eso es importante, tener altas expectativas. Quien tiene expectativas aprende. Como objetivos del curso nos hemos plasmado varios. Uno de ellos es conocer las bases fundamentales del coaching. Las bases fundamentales del coaching. Una vez conociendo las bases y los conceptos importantes del coaching,
podemos ir aplicando a la gestión de personas. Y luego utilizar algunas herramientas del coaching para esto, para la gestión de personas. Y aprender las habilidades del líder coach o del coach líder. Me interesa la posición, quién empieza primero. No solamente eso, cada participante debe de diseñar un plan de acción propio para que pueda desarrollar esas habilidades de coach. Y necesitamos practicar, practicar y practicar. Terminología básica del coach. En realidad el coaching muchos confunden. Piensan que el coach es que alguien siendo artista puede acompañar a alguien y es su coach, como hemos visto en programas X. Realmente eso no es coaching. El coaching es un acompañamiento personalizado a las personas o equipos. Acompañamiento personalizado. Principalmente el coach no ayuda a su cliente ni a su coachee, solamente le establece preguntas y es un explorador de opciones, un cuestionador de creencias, quizás limitantes, y es un posibilitador de creencias potentes. Entonces veamos, ¿qué dice? Dice, es un método para ayudar a las personas a conseguir aquello que quieren. Método para ayudar a las personas a aquello que ellos quieren. No lo que el coach quiere, sino lo que el cliente quiere. En este caso. Con la ayuda del coach, dice, las personas se orientan a sí mismas hacia la consecución de sus objetivos. Las personas. Ahora, el coach. ¿Entiendes coach y coach? El coach es la persona o profesional, como podamos denominar, y vive de esta profesión. Un coach tiene que tener muchas horas de práctica, al menos para pertenecer a una asociación acreditada de coaching. Como requisito te piden mínimo 100 horas de práctica con clientes, solo para ser asociado. En este caso, para las diferentes escuelas acreditadoras, ICC, ICF, entre otras. Y casi en cada país lo hay instituciones. En el Perú, por ejemplo, hay una asociación peruana de coaching, el AJCO. El coaching, así. Coaching, no confundir, coaching, así. Coaching. Es el cliente o la persona que realiza el proceso del coaching. En esta parte queda claro para pasar a la siguiente. Coaching, coach y coaching. A ver, ¿qué más nos dice? El proceso. El proceso es el tiempo que dura el cual se va a realizar el trabajo personal. O sea, es la duración. Por ejemplo, un proceso de coaching de vida es un coaching tipo personal. Y podría tener una duración de 3 meses a 6 meses. Porque es un tema netamente personal. Por ejemplo, alguien que quiera mejorar su autoestima, una persona que quiera hablar en público, es un tema de coaching de vida, o un coaching vital. Incluso una persona que quisiera bajar de peso, o una persona que quiere incluso divorciarse, puede dar un proceso de coaching. Sí, puede dar. Pero ahí dice nomás un tema. Bueno, en cambio el ejecutivo es diferente. El coaching ejecutivo. El ejecutivo es la intervención de un coach a directivos de empresas, jefes, supervisores, pero deben ser personas claves dentro de la organización. En ese caso, el coach ejecutivo no podría intervenir en un directivo, o mejor dicho, un coach con una formación de coach de vida, porque
El coaching ejecutivo tiene una formación especializada exclusivamente en negocios y personas. Es eso. Más en personas. El negocio debe tenerlo solo como cultura. Es por ello, las personas de las carreras de gestión muy bien podrían desarrollar el coaching ejecutivo. Bueno, sin desmerecer a las otras especialidades, también lo puedes aprender, pero en ese caso tendrías que empaparte y con esta disciplina de la gestión y negocios. En ese caso, las carreras de gestión, administración, recursos humanos, relaciones industriales, psicología organizacional, temas o disciplinas que ya te dan cierta base, ¿no? Pero si eres tal vez de una escuela o profesión que no tenga que ver nada con gestión, igual lo puedes aprender. Pero antes hay que tener ese perfil. El perfil. Bien. Sesiones de coaching. El tiempo que se emplea con el cliente. En este caso, al cliente vamos a denominar de para adelante como coaching. ¿Cliente o coaching? O sea, el coaching es la persona que lleva el proceso de coaching, que por sí mismo puede lograr ¿qué? Sus propios objetivos, por sí mismo. Solamente el coach es un acompañante, es un explorador de opciones, es alguien que le ayuda, pero no le dice qué debe hacer, solo plantea preguntas cómo esa persona puede y finalmente lograr sus propios objetivos en base a diferentes técnicas, herramientas. En este caso, de lo que se pueda valer el coach. Que generalmente pueden durar 1 hora, es así, 1 hora. Un proceso de coach es 1 hora. Puedes ampliarse hasta 1 hora y media, pero no es mucho, o sea, no es extenso, hora y media. Pero esa conversación cuesta mucho más, es incluso que lo que uno puede impartir en clases o conferencias a un grupo de alumnos, porque es personalizado. El coach es como un preparador, es como un preparador físico, pero puede ser un preparador personal o un preparador ejecutivo, y que siempre va a estar al costado de su cliente o coaching. Objetivo. Obviamente sabemos lo que es el concepto, es lo que se quiere lograr, pero debe tener este acróstico del SMART. Todo objetivo debe ser específico, medible, alcanzable, retante y medido en el tiempo. Eso es lo que debe de tener un objetivo. Si me planteo un objetivo demasiado débil, que tal vez no signifique mucho, debe ser real. Tampoco debe ser imposible de alcanzar. Los objetivos deben ser ambiciosos. Anclaje. Relacionar un estímulo que tenemos asociado a una respuesta concreta para poder traer un recuerdo positivo a nuestra mente. En este caso, aquí el coach trabaja mucho con visualizaciones. Por ejemplo, ¿cómo quisieras verte de aquí, no sé, de aquí a tanto tiempo, de aquí a tantos años? Visualiza. Entonces, el anclaje es asociado a algo. Esta es como una técnica importante que utilizan en la programación neurolingüística. ¿No? En este caso, utilizan bastante, por ejemplo, los psicólogos. Anclajes. Entonces, el coaching es una disciplina que también toma prestado también otras herramientas. Por ejemplo, de la PNL, programación neurolingüística. Entre la programación neurolingüística y el coaching, realmente se diseña un traje a la medida. A ver, queda claro sobre los conceptos esenciales, ¿sí?, de los 6 términos, definiciones, podemos decir, del coaching. ¿Alguna pregunta?
por ejemplo, para lo que es el ámbito de negocios, es muy diferente que el coach personal. ¿Sí? Por ejemplo, si tenemos dentro de un equipo de trabajo falencias, por ejemplo, de los trabajadores o ciertas dificultades frente a su líder, ¿cómo se debe trabajar con ellos en lo que es el coach? ¿Con justamente así personalizado o en función de negocio? Porque es parte de la empresa, ¿no? En este caso lo que yo entiendo es como que el líder o el jefe, o sea, dentro de ese equipo hay algo que no está funcionando. Ya. En ese caso, tanto los directivos, jefes, gerentes de las organizaciones pueden utilizar las herramientas de coaching, pero no pueden renunciar a esa responsabilidad. Entonces, para esos casos, hay el coaching justamente, el coaching aplicado es el líder coach o coach líder, o el gerente coach, jefe coach, no sé, la cosa que va, o sea, de la mano con el coaching. Es decir, un gerente, un jefe, un supervisor que tenga conocimientos esenciales, generales del coaching y puede aplicar para el desarrollo de su equipo. Y el coaching tiene muchas herramientas. Por ejemplo, el feedback es una herramienta fundamental del coaching. La escucha activa, las preguntas poderosas, el cambio de creencias, la inteligencia emocional. O sea, todo ello, el líder o el gerente toma como herramienta para cumplir su función de jefe o líder. Mejor digamos líder. Y lo que hizo fuera sí puede ayudarle. Pero en ese caso podría ser quizás de forma personal. Pero muchas veces eso como que tiene cierto recelo, porque casi siempre el trabajador al jefe no le va a confiar o no le va a decir con total sinceridad. Y por eso un coach externo es mucho más efectivo. Entonces, uno de sus principios del coaching es la confidencialidad. Lo que diga Pepito no tiene que revelar. Queda entre él y el coachee y el coach. No podrá revelar. Totalmente confidencial. Y eso está muy bien establecido dentro del marco de los principios de ética de las diferentes asociaciones del coaching. Ya, eso quiebras, te pueden quitar tu certificación. Te lo retienen. O sea, es un compromiso, así no podríamos revelar. Incluso los que realizamos intervenciones de coaching, debemos pedir autorización, un caso de éxito para decir, mira, tú crees que, no sé, si tú te llamas Juan Pérez, no sé, puedo tomar tu caso para explicar a mis alumnos. Sí, no, sí, muy bien, en todo caso, no diré mi nombre, pero generalizaré un poco, pero solo con fines de ejemplo. Pero antes le estoy consultando, le estoy pidiendo autorización. Entonces, es por ello que el coaching es una disciplina bastante elegante. Es una disciplina que mucho se ciñe a los principios. Muchísimo. ¿Alguien me quería preguntar, disculpa? A ver si todavía lo tienes en la mente tu pregunta. Sí. Usted nos habló sobre, no sé, yo entendí de que no sé si hay o cuántos tipos de coaching hay, porque usted habló sobre el coach personal y el ejecutivo, y si hay más, ¿cuáles serían estas? Muy buena pregunta, claro. De forma universal, hay 3 tipologías de coaching. Uno es el coaching de vida o vital, el coaching ejecutivo, o de negocios ponen ahí, y el coaching de equipos. El coaching de equipos. Pero sin embargo,
hay otros que aún se dividen más. Por ejemplo, el coaching, hay coaching para todo. El coaching para bajar de peso, coaching para viudas, coaching para... De verdad he visto así un montón, pero finalmente, vale, está bien. Sin embargo, y tampoco vale dispersar demasiado, ¿no? Dispersar demasiado. En este caso, las principales instituciones generalmente se fijan en esos tres campos. Por ejemplo, la ICC, la Comunidad Internacional del Coaching, que sucede aquí en Londres. Por ejemplo, ellos forman coaches de vida, ellos denominan como un coaching general, luego especializan en coaching ejecutivo y en coaching de equipos. Y así hay instituciones que especializan, ¿no? Pues, por ejemplo, hay coaching somático, por ejemplo, hay coaching ontológico, el coaching ontológico. Eso ya vamos a ver, son corrientes finalmente. Hay unos que han nacido en esta parte de Sudamérica, principalmente en Chile, y otros en Estados Unidos y en Europa. Y finalmente son corrientes del coaching, son corrientes. Entonces Sócrates decía, miren, escuchen, Sócrates decía, yo no puedo enseñarte nada, solo puedo ayudarte a encontrar el conocimiento dentro de ti mismo. Lo cual es mucho mejor que traspasarte mi poca filosofía. ¿Qué les parece? Aquí tenemos la esencia del coaching. Eso es el que te dice, mira, deberías hacer esto, ¿por qué no haces esto? Los consejeros aquí no entran, en coaching no. Si tú pasas una sesión observada para que te certifiques en coaching, que tú sugieras, que tus preguntas sean enfocadas en base a eso, a ser el ya no ya, el que no sabe, el aconsejador, no va, simplemente te descalifica. Así de simple, así de simple. Por eso hay otras disciplinas que sí se parecen, que más luego vamos a ver, que sí hay, se parecen, pues son afines, serán primos, no sé, primos hermanos tal vez, pero del coaching, pero no es coaching. La terapia no es coaching. La mentoría no es coaching. La consultoría no es coaching. La tutoría no es coaching. El profe no es coaching. Pero es diferente que el consultor tenga conocimientos de coaching y que él intervenga netamente en coaching es distinto que ser consultor. Es como los psicólogos, por ejemplo, ¿no? Ellos saben más que cualquiera el tema de terapias, temas de ayuda a las personas, obviamente quebradas, personas patológicas, tal vez con ciertas situaciones que tal vez complicadas, ¿no? Pero eso es terapia. En ese caso, el terapista no va a denominar como cliente, como el coach, ¿no? Como cliente, sino que tal vez como paciente. Por ejemplo, el profesor lo toma como alumno. Sería distinto tomar como su pupilo, es incluso como su cliente. Qué bueno sería que un docente tome a su alumno como su cliente. Es distinto el enfoque hacia el cliente, es ayudarle de una forma distinta, no solamente es cumplir porque bueno, pues tengo que enseñarle, ¿no? O sea, estoy diciendo con eso, el docente que tenga conocimiento de coaching haría, o sea, en cuanto a su enseñanza, tendría una herramienta más y sería quizás más efectivo. Sí. Profesor, por ejemplo, en ese caso donde usted dice, no, siempre y cuando sería efectivo cuando se identifica con la realidad de la persona, porque a través de eso se va a poder realizar su proceso de acompañamiento. Porque así como usted decía, no, el coach netamente no es el que orienta ni el que te dice qué es lo que tienes que hacer. Y tampoco te va a decir qué aspectos deberías modificar, más se centra en lo que realmente uno, por ejemplo, como coach, por ejemplo, le cuento un caso, ¿no? Un caso que necesita mejorar. Entonces el coach escucha
Y a través de toda esta narración que realiza el coach, es donde le realizan preguntas en función a lo que está contando. Por eso es que se da ese proceso de acompañamiento. Usted dice, ¿no? ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, con la rama de psicología? En ese aspecto yo considero que el psicólogo más, así como usted dice, ve a la persona como un paciente, ¿no? Es decir, por ejemplo, qué aspectos debería modificar, cómo poderlo ayudar. Pero totalmente diferente es cuando el coach te realiza ese proceso de acompañamiento y hace que tú te empoderes de eso. Y al empoderarte es que tú mismo logres esos objetivos. Y solo es tu ayuda en coach, ¿no? En ese aspecto. Yo considero que sería la más grande diferencia entre, por ejemplo, usted lo que dice un psicólogo, cómo trata a su paciente, y cómo trata un coach a un, por ejemplo, ¿qué dijo usted? Un coaching, ¿no? Un coaching. Claro que sí. ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta? ¿Qué les parece el concepto de coaching? Lo que dice su compañera, por ejemplo, le ha dado en el punto. Claro, es como que, a ver, ¿me pasa el primer momento? ¿Puedes pararte? Sí, adelante. Vamos a... Miren, en este caso, y podría ser su coach, que me lo permites, y ella mi coach o mi cliente. Entonces, el proceso es personalizado solamente con ella, en las 4 paredes, solamente con ella. Ella me cuenta, ¿sabes qué, Edgar? Necesito mejorar este aspecto en mi área, en mi trabajo. ¿Cuál? Tal. No sé. Siento que no me estoy comunicando bien con mis subordinados y con mis superiores. Entonces, en ese aspecto, como dice su compañera, es una conversación. Entonces, ella me va a contar toda su situación. O sea, cómo vive la situación presente. Es decir, de ahí yo sacaré un diagnóstico, ¿no? Me dice, esto, tal cual, mira, tanta, nos pasaremos quizás 2 horas conversando, hasta 3 horas, por ser la primera sesión. Entonces, una vez que se llega a esa conversación, que llegues a esa conclusión, entonces le pregunto, finalmente, ¿qué quieres lograr? Es que yo quiero comunicarme mejor o superar este conflicto o lo que fuera, y con estas personas o con mi jefe o con mis subordinados. Entonces yo le lanzo otras preguntas. Y finalmente, ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás dispuesto a hacer para ese cambio? Entonces, es una forma personalizada. Ella no lo estoy capacitando, estoy hablando, mira, la comunicación es así. Un momento, todavía no hemos terminado el ejemplo. Esta es la comunicación, conceptos, definiciones, cuadros, formatos, hasta quizás te paso videos. Ay, todo es bonito. Como ahora estamos haciendo, esto es capacitación, esto no es coach. Claro, el tema de coach lo estamos llevando a la capacitación. Entonces, en ese caso, en la primera sesión, se debe definir el objetivo que ella quiere lograr en cuanto a ese asunto. El objetivo. Muy bien. De repente, podemos decir, una mejor comunicación en su ámbito laboral. Ya está. Entonces, a partir de la segunda sesión, las preguntas eran enfocadas cómo es que ella puede realizar planes de acciones para ese cambio. Y así puedan haber segunda, tercera, cuarta, quinta. Entonces, y se trabaja con ese objetivo. Yo ya le puedo dejar tarea, ¿sabes qué? Mira, como tarea para la siguiente sesión quiero que tú dialogues con tu jefe. Muy bien, pero me debes tener las evidencias. Evidencias que ver una fotito, algo que me demuestre que ella está trabajando. Entonces, el coaching funciona bajo resultados. Entonces, ¿me acompañas? Entonces, esto puede ser el primer paso. Vamos caminando hacia adelante. Entonces, y así, es un acompañamiento, sucesivamente, puede ser entre 3, 6 meses. Y finalmente, en esos 5 o 6 meses, entonces ella
ha podido adquirir la competencia de la comunicación y quizás el liderazgo y el trabajo de equipo. Y trabajamos sobre competencias. Y al finalizar, es que ella debe demostrar haber aprendido esa competencia y aplicado. Y así recién podemos hablar del concepto de coaching. Entonces, una vez que terminas, el coach también puede hacer seguimientos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo te van a contar? Obviamente debe haber un cambio. Si no hay cambio, no hay coaching. Así de simple. Y el coaching es una conversación productiva. Es una conversación que te lleva a la acción. Muchas gracias por el momento. Es así. Es así el coaching. Y en ese proceso vamos a encontrar diferentes situaciones. Por ejemplo, quizás creencias limitantes, valores, todo eso. Y el coach es el que puede ayudar. En un proceso de coaching puedes trabajar hasta 4 competencias. 4 competencias. Que tal vez ejecutivas, laborales, como que 4 competencias. Por lo menos en 4 competencias podemos un tiempo por lo menos de un año. Por lo menos un año. Con frecuencias de conversaciones quincenales. O cada 3 semanas. En cambio, el coaching de vida puede ser más seguido de forma semanal. Entonces, fíjense, este método es un método, el coaching, por ejemplo, es una disciplina del desarrollo. Entonces, el coach no está para escuchar, por ejemplo, conversaciones basura, es un ejemplo. Conversaciones basura es, por ejemplo, el chisme, que no te lleva a nada, el chisme. Oye, mira que fulano tal, esto, mira, dice que le está sacando la vuelta, y mira lo he visto, que las aclaraciones existen. Entonces, miren, el coach, cuando su cliente tiene creencias limitantes, le va a ayudar. Justamente desmontando por otras creencias posibilitadoras. Eso vamos a ver en las herramientas, ¿no? en las siguientes sesiones, un poco me estoy adelantando. Ahora, en el coaching de vida, el mismo ejemplo que he hecho con su compañera, pero en este caso es un tema personal. Es un tema personal. En mi caso, más me he enfocado en el coaching de trabajo, el coaching ejecutivo y casi poco en el coaching de vida. ¿Sabes quiénes realizan muy bien ese trabajo? Son los psicólogos. Verdaderamente. Coaching de vida. Pero muchas veces ocurre en donde su situación personal repercute en su trabajo de la persona. Y en esos casos, obviamente, sí necesitas llevar ese tema, pero el objetivo es del trabajo, pero repercute. Otro concepto. Otro gran filósofo, José Ortega y Gasset, filósofo español, dice: quien quiera enseñarnos de verdad, que no nos la diga, que nos sitúe de tal modo que la podamos descubrir nosotros mismos. A ver. Entonces, el coaching parte de la creencia que las personas tienen los recursos, las posibilidades de que ellos pueden lograr sus objetivos por sí mismos. Pero uno dirá, pero ¿cómo así puede ser algo frío que solamente quiere va a plantear preguntas y nada más? No, pues, justamente es en donde a veces necesitamos de alguien que nos acompañe. Necesito demostrar a alguien lo que yo estoy realizando, lo que estoy progresando. Y ese es el problema. O sea, de sesión a sesiones hay muchos planes de acción. También existen casos, hay coaches que
que por ahí, no sé, y pensaron que el coaching era un arte de magia. Muy bien, y finalmente lo que implica el coaching es la movilización de la persona, que él quiera cambiar. Entonces, incluso hemos suspendido procesos de coaching cuando no hemos visto resultados, y justamente porque el coaching no demostraba los progresos, o sea, estaba en lo mismo. Y finalmente, como el coaching se basa en que es una disciplina de resultados, ¿qué dijimos? Creo que hasta acá no me voy a acompañarte, ya que no estás dispuesto al cambio, no estás realizando los esfuerzos necesarios para que logres esta cosa, tu objetivo. Simplemente quedamos aquí. No más te acompaño. Porque el coach le interesa que logres su resultado. No es que yo te acompañe, bueno, logres o no logres, pues igual me pagas, ¿no? O sea, el coach es tan transparente, es retorno de inversión. Y si hablamos del coaching ejecutivo, empresarial, es otra cosa, es todo un contrato con la empresa. ¿Y qué pasa si la persona no está logrando sus objetivos? ¿A quién cuestiona? Es por ello que el coaching tiene que ser algo muy transparente y debe basarse en los resultados. Hemos tenido varios casos que hemos suspendido. Otros, bueno, me dijeron, sí, por favor, bueno, ahora no voy a poner las pilas, pero que quiero continuar bien. Pues. Hay otras situaciones, por ejemplo, en donde a veces me ha pasado, a ver, no hemos encajado con la forma de ser del coaching del cliente. Entonces, como está en proceso de cambio, también puedes derivar a otro coach, a otros colegas. ¿Ustedes creen que un abogado pueda pasar a su cliente a otro abogado? Casi no. O un médico a otro médico, casi no. Por eso el coaching es algo muy ético. No se trata solo de ganar plata. Está bien, puedes ganar plata, pero haciendo un trabajo, claro, que se basa en resultados. Cuando realmente la persona haya logrado y se sienta satisfecho con lo que él ha querido lograr. Así sí funciona el coaching. ¿Se entiende? Entonces, obviamente, le estoy hablando desde un punto de vista del coaching como profesión, pero en este curso no se van a convertirse tampoco en coaches. Pero lo que sí buscamos es que las diferentes herramientas las usen. Por eso, el jefe, gerente, el supervisor o cualquier que tenga cargo gerencial, administrativo, no necesita ser coach, pero sí necesita tomar esos conceptos, esas herramientas para su trabajo y ser más efectivo. ¿Y logre qué? El desarrollo de las personas. Es eso, desarrollo de las personas. Entonces, ¿sabe usted cómo apoyar a otros a dar lo mejor de sí? Miren, fíjense bien la pregunta. ¿Sabe usted cómo apoyar a otros a dar lo mejor de sí? Esta es la pregunta, ojo, esta es la pregunta que deben responder todas aquellas personas que tienen cargo de jefe. Respondan eso. Eso debe responder. ¿Y sabe usted cómo dar lo mejor de sí? Estamos hablando de desempeño. Quizás aquí coaching y autocoaching. Ahora, bueno, del autocoaching no les he hablado. El autocoaching es un proceso, aquel que tiene conocimiento del coaching, ¿no? De la disciplina del coaching y puede aplicar a sí mismo. Es como que el médico tiene que autocurarse, ¿no? El abogado tiene que autodefenderse. Pero en este caso el autocoaching, es tomado las herramientas del coaching, pero para sí mismo. Y eso no, por experiencia les digo, como que tampoco es fácil, ¿eh? Tampoco es fácil, ¿eh? Igual necesitarías de alguien. Necesitarías de alguien de todas maneras.
porque a ti mismo tendrías que rendirte cuentas. Sí lo puedes hacer, sí que tienes la disciplina. Profesor, en ese caso, por ejemplo, se trabaja con los mentores. Los mentores son el coach, ¿no? Sí. Así como usted dice, ¿no? ¿Cómo primero realizar ese proceso con uno mismo? Por ejemplo, cuando yo estoy llevando un curso de coach, y lo primero que se realiza es todas las actividades es en función de uno, para que uno mismo reconozca las habilidades, fortalezas o debilidades que uno tiene, y en función de esas, por ejemplo, potencializar las habilidades que tiene y mejorar o trabajar en esas debilidades que aún todavía faltan para lograr sus objetivos, ¿no? Entonces, en este sentido, usted dice, ¿no? Una vez que ya la persona trabaja en sí consigo misma, recién puede realizar esos procesos de acompañamiento, porque está trabajando primero bien, reconoce que sí, realmente, por ejemplo, hay aspectos que debe de mejorar, y es el mismo modo cuando se trabaja ya con la persona, así como se le ayuda en ese proceso de acompañamiento. Ahora, ¿cómo, por ejemplo, uno cuando ya es coach, cómo, por ejemplo, así como usted dice, ¿no? ¿Cómo realizar ese acompañamiento que necesita con otro? En ese caso se realiza con los mentores son otros coaches, ¿no? Y así sí. Bueno, sí, por ejemplo, los mentores, pero es distinto en la función de mentor coach también, ¿no? Ahorita hablamos del líder coach. El mentor coach es alguien que hace un trabajo mix. Toma las herramientas de coaching y a la vez utiliza su experiencia, porque es un mentor es alguien que tiene mayor experiencia, puede ser en una empresa. Entonces, él acompaña a alguien, porque a veces cuando generalmente para los cargos de sucesión, por ejemplo, Steve Butler, el gerente corporativo de Microsoft, por ejemplo, él cuando decidió retirarse a otra empresa, entonces Bill Gates le dijo, enséñale a tu sucesor. Entonces hizo un proceso de mentoring. O sea, le enseñó toda la experiencia que él tenía, todas las situaciones, cómo manejar a la empresa y todo lo demás, a alguien que le iba a suceder. En ese caso, le estaba entrenando al futuro gerente. En ese caso, ahí sí vale decir dar consejos, asesorar, ahí sí. Pero no es coach, es mentor. ¿Han visto la película, por ejemplo, de Odisea? Cuando Ulises se va a la guerra, que dura, algunos libros dicen 10 años, 20 años, pero la cosa fue muchos años. Él tuvo su hijo pequeño, llamado Telémaco, y dejó en manos de un mentor durante su ausencia. Y cuando él retornó de la guerra, después de muchos años, encontró todo un hombre lleno de valores, principios. Ese es un ejemplo nítido del mentor. Generalmente los mentores van a ser mayores o alguien con experiencia. Nuestros mentores son nuestros padres. Yo considero a mi padre mi mentor. A mi madre, y más bien sí considero mi coach. A mi papá no. A mi madre sí. Por las diferentes formas de ser. Realmente me ayudaron para llegar hacia donde quise llegar. Me ayudaron, fueron soporte. Entonces, ese es el mentoring. Ahora, el mentoring, desde el mentor coach, obviamente, en las formaciones de coaching, sí, cuando estás en formación y necesitas certificarte, los que ya tienen la certificación y la profesión de coaching sí pueden hacer mentoring, ¿no? Es decir, te pueden sugerir, fíjate, te agarran una cachetada, te dicen, mira, que esto también está bien. Una forma es mentoring, porque te está diciendo las cosas como debe ser. En cambio, el coach no. Entonces, este es el reto de manejar personas. Cómo apoyar a los demás a dar lo mejor de sí. Ahora, como Gareca no sé resultado, no sé
por ejemplo, sobre el fútbol, ¿no? Pero la cosa es que yo sí sé de Gareca que él sí ha tenido también formación en coaching. Eso casi no está, casi poco difundido, pero sí sé. Porque en Argentina la cultura del coaching se ve muchísimo. Hay bastantes autores, hay bastantes escuelas de coaching. Hay mucha investigación en Argentina. En el Perú estamos ahí, pues recién, bueno. Ahí vive mucho, Chile más todavía. Entonces, por ejemplo, Ricardo Gareca, tomando como ejemplo obviamente, él sí sabe apoyar a las personas a que den lo mejor de sí. Pero es un fútbol, obviamente, también se puede perder. Pero sin embargo, ha generado un cambio en ese equipo personal, en ese equipo de futbolistas. Y el cambio lo sabemos. Se nos clasificó al mundial y todo eso. No soy tan fanático del fútbol, pero esas cosas me fascinan y se aplican y tomamos como referencia. Persona de impacto. Igualmente, es como una pregunta. Si ustedes recuerdan alguna experiencia, sea en el trabajo o en su vida personal, en la que una persona pudo haber sido jefe, profesor, amigo o algún familiar, que tuvo un impacto positivo sobre ustedes. ¿Qué les decía? ¿Qué le hacía sentir? ¿Alguien puede levantar la mano y nos puede comentar? Que alguien era marcado en su vida. ¿Sí? Mi mamá, yo vengo de una familia que separada, la cual mi mamá me decía, siempre me dijo, ¿no? Cuando era niña, muy niña, me dijo, se sentó conmigo y llorando me dijo, Inés, ¿sabes qué? Yo quiero que seas una gran profesional, no quiero que seas como yo, porque lamentablemente mi mamá bueno, somos de la sierra, mi mamá no tuvo educación, entonces me dijo, yo no quiero que seas como yo no quiero que seas el ejemplo de mí, tú tienes que ser mejor persona, si vas a ser una gran profesional, sé la mejor en donde estés, sé la mejor persona. Hasta el día de hoy siempre me recuerdo y digo, no, yo tengo que ser mejor, si voy a ser una trabajadora social, tengo que ser la mejor trabajadora social y todo eso. Entonces como que me marcó lo que me dijo mi mami muy pequeñita. Entonces tu mami fue tu coach. ¿Alguien más? Es un ejemplo. Siempre ha tenido que ver a alguien. A veces el padrino, a veces el profesor, el tutor. Yo he tenido muchos. En mi caso, solo como una anécdota, cuando estuve en sexto de primaria, a mí mi profesor me dijo, tú eres inteligente, me gusta calificar tus exámenes, me gusta ponerte 19. Suficiente es eso, nada más eso me acuerdo. Y me motivó tanto el hecho que me ha dicho esas pocas palabras, que era inteligente. Y empecé a mejorar yo mismo. Y a partir de esa fecha me gustó sacar el tema. Sexto, bueno, ya último año de la primaria, desde primero hasta quinto, bueno, saqué pocos años. Porque, no sé, me hizo sentir importante, de verdad, me hizo sentir importante y tomé como ese logro en el colegio como un hábito, una forma de que, no sé, yo era inteligente. O sea, que me puso en el cerebro, es el chico. Eres inteligente. Y alguien que le puede decir, tú puedes, suficiente, tú puedes, confío en ti, eres bueno, eres fantástico. Esas son palabras de posibilidad. Pero si alguien te dice lo contrario,
Por eso los profesores tienen una enorme responsabilidad en la formación de los niños, adolescentes. Fíjense, si un docente aplica el coaching, qué lindo sería. Qué lindo sería. Aunque también hay docentes que sí se vienen capacitando en coaching educativo, también hay varios programas, ¿no? Coaching educativo, casi el coaching aplicado a la educación, ¿no? Cómo dar feedback, cómo potenciar al alumno y todo eso. Bueno, esa persona ya bueno, eso puede ser, ¿no? Que podía haber confiado en uno, que te podía haber desafiado, que te trataba con respeto, te escuchaba, importante, el coach tiene que ser uno oyente. Y así. El origen de la palabra coach. Creo que tengo un video, a ver si podemos ver. A ver, ojalá que tenga ahí para que podamos ver desde la perspectiva del deporte. A ver.